chisme, queremos la pelusa que hay debajo de la renuncia de García Mansilla. ¿Cuánto hablamos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo? Bueno, se van terminando los capítulos porque ayer finalmente García Mansilla presentó la renuncia. Lo habíamos insinuado en la columna de ayer, que estaba redactando su renuncia. ¿Y por qué renunció? Porque no tenía más margen, no tenía margen político, no tenía margen en la mismísima Corte Suprema de Justicia. Hasta el propio Ricardo Lorenzetti, que es uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, había salido públicamente a dar su opinión. Bueno, García Mansilla tendría que renunciar porque había sido nombrado por decreto y el Senado había rechazado su pliego. Recordemos que a este abogado, que lo había designado por decreto el 26 de febrero para asumir en la Corte, bueno, le votaron un pliego en contra 51 personas y solo 20 a favor. Había quedado absolutamente descolocado, desdibujado y también inclusive caminando hacia un lugar que había prometido no iba a caminar, como era asumir la Corte Suprema por decreto. Había dicho que por decreto no iba a asumir, que sí, si le daban el ok desde el Senado. Bueno, vaya a saber por qué tanto apuro. En algún momento García Mansilla decidió asumir, fue hasta la Corte Suprema de Justicia, rápidamente le tomaron juramento, se sumó a los 3 integrantes de la Corte, Rosenkrantz, Rosati, Lorenzetti, pasó a ser el cuarto hombre de la Corte Suprema de Justicia, que ustedes saben es la máxima institución en administración de justicia de la República Argentina. Firmó más de 200 resoluciones y el Senado le dijo no. Ahora, ¿qué pasa con las 200 resoluciones que firmó García Mansilla? ¿Qué pasa con las decisiones que tomó acompañando a los otros ministros de la Corte? Bueno, será todo materia judiciable, pero desde el punto de vista político fue un durísimo golpe para el gobierno nacional y para el propio Javier Milei. Propuso 2 miembros de la Corte, García Mansilla y Ariel Lijo, a los 2 se lo rebotaron, a los 2 se lo bocharon. La Corte seguirá trabajando con 3 miembros, han salido a decir inclusive juristas que bueno, en este contexto tranquilamente pueden seguir trabajando los 3 que están, pero la ambición lógicamente del gobierno nacional es ampliar la Corte y lógicamente después de las elecciones de octubre, en la que espera tener un poco más de músculo político y más senadores de los que tiene ahora, que son muy poquititos, volver a impulsar por lo menos 2 o 3 nombres para la Corte, si es que finalmente se da la ampliación a 7 o a 9 miembros que serán, según La Libertad Avanza, convenientemente negociados básicamente con el peronismo, y habrá que ver cómo está para esa época La Libertad Avanza y el PRO. Lo concreto es que creo que no hay demasiado antecedente. Le bajaron 2 candidatos a integrar la Corte a Milei. Ahora, en caso de necesidad, se llamará a conjueces, pero la sartén por el mango la tuvo el Senado, y básicamente en el Senado la oposición peronista. Así que en el gobierno esto es considerado casi como un golpe institucional, cosa que no es. El Senado tenía la facultad de bajar los pliegos de estos senadores que, insisto, de una manera también medio irregular, había sido nombrado por decreto, inclusive cuando tenía la posibilidad de mandar los pliegos al Senado, y se convierte en un traspié duro, ¿no? Esto de los jueces, más el Libragate, más algunas actuaciones complicadas o polémicas de Javier Milei. Bueno, todo eso está redundando en que haya un poquitito de ruido en la Casa Rosada y sobre todo, en este caso puntualmente, un poco más porque a García Mansilla lo había impulsado el asesor todoterreno, como le dicen, y monotributista a la vez, porque ni siquiera es funcionario, Santiago Caputo. Así que, bueno, algún tembladeral, algunos pases de factura. Ahora tratarán de poner un poquitito la pelota al pie, que baje un poco la espuma de todo esto, y si tienen buenos resultados en las elecciones de octubre, volverá a poner nombres que algunos dicen, bueno, y si vuelven a insistir con Lijo, y bueno, eventualmente podrá pasar en el Senado lo mismo que ya ocurrió, el rechazo. El arte de gobernar sin suponer que la democracia está en peligro todo el tiempo, porque el mismo sistema te da respuestas que vos no querés escuchar. Efectivamente. ¿Sí? Cuando hablan los secretarios, la democracia está en peligro. No, le quieren dar un golpe. Pasó algo que a vos no te gusta, que permite el mismo sistema. Tal cual. Entonces, es el arte de gobernar. Quiero hacerte una pregunta out of context totalmente. Sí. A ver. Totalmente,
el material de las hojas en donde los jueces firman sus fallos. ¿Es tipo Hackanson o es una hoja de mierda tipo A4 de esta que comprás la resma en el supermercado? Y después firman con una Parker, con una Cartier o con un bolígrafo. No, mirá, te soy absolutamente sincero. Nunca tuve en mis manos un fallo. Sí he visto a través de la televisión que son hojas como las Canson, que vos decís. De un gramaje mucho más... que absorbe la tinta de la pluma. Mucho más gramaje que cualquiera de estas hojas que uno puede utilizar para imprimir. Y eso depende del magistrado, pero utilizan mucho la pluma. Una cosa que yo jamás podría firmar con una lapicera de pluma. ¿Pluma propia? Sí. O sea, sí, correcto. pluma propia. Te firmo este decreto con la Montblanc. Claro. Está bien, bueno. Antes le piden a la secretaria que le cambien el cartucho por las dudas, ¿no? Yo sabés que tengo 4 plumas. Lapicera, nosotros le llamamos lapicera. Lapicera de... ¿cómo se le llama? No se le llama pluma. Sí, la pluma. Se llama a la... Yo la conozco como pluma, creo que sí, las utilizaba en el colegio. Que le cambiamos cuando se te rompía le cambiabas la pluma. Bueno, tengo 4 que heredé y que las quiero poner en funcionamiento, pero son 4... grosas. Buenas, no sé si buenas. Y que las quiero poner en funcionamiento. Doctor, firmar escribir con la pluma. Bueno, voy a ponerme a ver cómo... Una vez llevé a un lugar y me pusieron que la deje como 24 horas en alcohol. O sea, que separe todo y que la ponga en alcohol y que después vuelva a armar a ver si funcionaba. Pero bueno, nada. Ana Zurita.